Estamos felices de dar apertura a una nueva exposición en este año tan importante para Malva. Faltan poquitos meses para las celebraciones por los 25 años del museo. Hoy estamos aquí para inaugurar Luz, Color y Espacio, una muestra dedicada íntegramente al artista norteamericano Dan Flavin. Como bien saben, Dan Flavin junto con Carl Judd, Donald Judd, Sol Lewitt, fue parte de la escena del arte minimalista. Y acá presentamos un cuerpo de obra muy importante que viene de Dia Art Foundation, de quienes estamos muy agradecidos. Tenemos el placer de contar hoy aquí conmigo Humberto Moro, que es director de programación de Dia Art Foundation, y Min Sun John, que junto con Jessica Morgan fue la curadora de esta exposición. Así que muchísimas gracias por el trabajo y esta colaboración tan importante. Bueno, agradecerle también a Marita García, curadora en jefa de Malva, y a todo su equipo por el gran trabajo. Thank you for coming. Yes, yo soy Min Sun John and from the Art Foundation, and thank you so much for coming to see this exhibition. And I know that Humberto will explain more about the show, but I want to thank first to Malva team, like Marita, Soledad, Tatiana, and everyone, Mariano, also Belen, and Elena, Ramon, like literally everyone in Malva team. We really like to thank them for their collaboration and working with us, and also help us bring this show into Argentina, Buenos Aires, after 3 decades. So yeah, from there, I would like to actually pass it on to Humberto, who's gonna share more about the exhibition. Gracias, Minsu. Muchas gracias a todos, bienvenidas y bienvenidos a este maravilloso show. Mi nombre es Humberto Moro, yo soy director de programa y curador en jefe de la Dia Art Foundation en Nueva York, y también quiero reiterar mi agradecimiento a todo el equipo de Malva, el staff, los patronos. Ha sido increíble ver la energía y el apoyo que hay en Malva, y estamos muy contentos de ser parte de este fenómeno de Malva. Muchas gracias. Y ahora, bueno, el día de hoy felices porque estamos inaugurando esta muestra Luz, Color y Espacio del artista Dan Flavin, que es uno de nuestros artistas fundacionales en la Dia Art Foundation. Esta muestra en realidad narra la vida y la obra de Dan Flavin. Hay una increíble línea del tiempo que tiene bastante información biográfica. Voy a cubrir algunas partes de ellas en esta introducción, pero en realidad esta exhibición da cuenta del vocabulario artístico con el que Dan Flavin creó un sinfín de series y de manifestaciones objetuales que juegan, como lo dice el título de la exposición, con la luz, el color y el espacio, que al final son, digamos, estas tres variables que inciden en la percepción del espectador para entender cómo Dan Flavin está expresando esta combinación de elementos para últimamente crear lo que él llama estas obras de arte a través de la luz. Esta exhibición está hecha con la colección de Dia. Dia es una fundación que se formó hace 50 años en la ciudad de Nueva York por 3 personas, una patrona de las artes de la familia de Menil de Texas, Farija de Menil, Helen Winkler, que era una historiadora del arte, y Heiner Friedrich, que era un galerista alemán que vino a vivir a Nueva York y que además fue una de las personas con quien Dan Flavin tuvo sus primeras exposiciones en Alemania a mediados de los 60. Entonces, como decía, esta exposición realmente recuenta los inicios de Dan Flavin. Dan Flavin nació en los suburbios de Nueva York en 1933. Él perteneció a una familia irlandesa católica, fue al colegio católico, y esta educación católica marcó profundamente quién era como persona y también como artista. Durante mucho tiempo trató de metabolizar todas estas influencias católicas a través del arte y de la historia del arte, y en algún momento incluso quiso ser historiador del arte. Entonces era un artista que, a diferencia de otros artistas que se aproximan a la obra desde, digamos, el hacer más que el saber,
tuvo una conciencia muy elevada sobre la historia del arte, trabajó en museos, es un dato importante. Él trabajó en la oficina de correos del Museo Guggenheim, trabajó como guardia del Museo de Arte Moderno del MoMA. Entonces, digamos, este acceso a la tras bambalina de los museos también le dio otra especie de conciencia muy elevada acerca de las instituciones, y fue en las instituciones que su obra, digamos, floreció. Muchas de las instalaciones permanentes que Dan Flavin hizo, que son ahora, digamos, icónicas, en Alemania, en Nueva York, tenían esta interacción muy específica con la arquitectura que, digamos, es irrepetible, no se puede reproducir en otro momento. Entonces, esta relación íntima entre arquitectura, luz y espacio también está representada en el diseño de la exhibición, que es muy particular, y tiene una serie de resonancias históricas, puesto que las formaciones que van a ver ustedes acá, las esquinas, los ángulos, fueron estrategias que Dan Flavin usó desde los 60s y de los 70s, y que históricamente se han repetido en otros espacios de exhibición, incluidos el Dia Beacon, que es, digamos, nuestro sitio más grande, que abrió en 2003, en donde esta especie de espacio zigzagueante fue la casa de las obras de Dan Flavin por mucho tiempo, y que ahora tenemos estas resonancias en el espacio de Malva. Yo creo que la parte más importante es que ustedes experimenten la arquitectura y la luz. Van a descubrir muchas cosas que les van a parecer una novedad. Vamos, para todos estos artistas que han estado trabajando con luz, extranjeros y locales, pueden pensar en personas como Carlos Cruz Díez, como Marta Minujín, como David Lamelas, y también como Robert Irwin, como otros artistas del minimalismo que han trabajado con luz fluorescente, con lámparas. Al final del día, la tesis es la misma. El color es una experiencia absolutamente subjetiva, cambiante y en constante movimiento. La colección de Dia es una colección importante, que tiene obra a profundidad, no en extensión. Tenemos poquito menos de 90 artistas en la colección, que, digamos, para una institución de ese tamaño es un número reducido de artistas. Sin embargo, los artistas que coleccionamos son a profundidad. Es decir, tenemos casi 100 obras de Dan Flavin, y el mismo caso es para John Chamberlain, Fred Sandbach, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta exposición está hecha con obras de la colección exclusivamente, y yo llegué a Dia hace 5 años desde el Museo Tamayo en la Ciudad de México, y una de las iniciativas en las que he estado poniendo mucha atención es sacar la colección de Dia al exterior. Y desde entonces hemos hecho exposiciones en México, en la India, ahora en Argentina, y este tesoro que tenemos, digamos, guardado en un storage, ahora lo estamos trayendo a otras geografías, y las instituciones que valientemente colaboran con nosotros para traer estos tesoros a diferentes públicos. Y ahora, digamos, también es importante reconocer que tenemos una exposición en Proa, que es una exposición muy distinta, es una exposición grupal que tiene una resonancia increíble, y que por un mes el público también de Buenos Aires va a tener la oportunidad de hacer este programa cruzado y ver una exposición a profundidad de un solo artista, en diálogo con otra manifestación que está sucediendo en la misma ciudad. Y esto es, digamos, como un eclipse, es algo único. Sí. Y estamos muy, muy agradecidos con Malva, porque se arrojaron con nosotros a este proyecto que es único, que no ha sucedido en ninguna otra ciudad. Para volver a tu pregunta, esta exposición, que fue curada por Min Sun y por Jessica Morgan, que es la directora de Dia, es específicamente creada para este espacio, con obras que se han presentado juntas en este lugar, en esta configuración. Entonces sí hay un nivel de especificidad, y sí hay un nivel de diseño que tiene que ver exclusivamente con esta muestra en Malva. La obra de la exposición, que es una obra de la serie Íconos. Esta es una obra, esta es una serie que Dan Flavin empieza a principios de los 60, en el 61. Dan Flavin hace su servicio militar en Corea. Él es un observador meteorológico, y él está basado en Seúl por 3 o 4 años, y está observando el clima, digamos. Y esta observación de todos los factores ambientales totalmente tiene una incidencia en la forma en la que él
considera la luz, las particularidades de la luz. Vuelve a Estados Unidos, se inscribe en algunos cursos de universidades, aunque él no completa un programa artístico como tal. Él toma clases en NYU, en la New School, en Columbia, toma clases de dibujo, toma clases de historia del arte, y al mismo tiempo está trabajando en otras instituciones. Una de las cosas que fueron como remanentes de su educación católica era esta idea y esta obsesión que él tenía con la pintura de íconos. Esta pintura que retrata santos, vírgenes, con una especie de luz muy gótica, a través de hoja de oro. Y a él le llamaba mucho la atención cómo la luz en estas pinturas de íconos se representaba a través de un material tan específico como la hoja de oro, y se dio a la tarea de pensar cómo podría representar esa luz de otra forma. Él, mientras estuvo pintando y haciendo dibujos un poco más convencionales y un poco más respondiendo a las características estéticas del expresionismo abstracto, al principio de los 60 empieza a hacer estos formatos bidimensionales y también objetos. Hay una serie de objetos muy tempranos antes de la pintura de íconos que son, digamos, como una especie de macetas, como plantas plásticas, en donde quita las plantas y las reemplaza por unos focos, por unos bulbos eléctricos, y entonces empieza después esta serie de íconos, que es una serie de pinturas bidimensionales minimales que tienen algunas superficies en donde él inserta por primera vez tubos fluorescentes. Entonces esta serie, digamos, es el primer acercamiento a el uso de luz fluorescente como una metáfora de la luz en la pintura de íconos, y la llama íconos. Hace hay muy pocas pinturas de esta serie, y nosotros en nuestra colección tenemos una, y es una maravillosa oportunidad para introducirnos a este momento en donde él usa la luz fluorescente para hablar de superficie, de espacio, de profundidad, de todos estos elementos formales que va a terminar dominando a través de la luz. Hay un momento muy clave en la historia de Dan Flavin, que es 1963, en donde él hace su primer trabajo con una lámpara fluorescente sola, que es una línea diagonal amarilla que está dedicada a Brancusi. Esta pieza la tenemos exhibida en la entrada de Via Chelsea, y digamos es la obra que inaugura como su arrojo hacia la luz fluorescente como único medio. Digamos, tiene una interacción muy clara con el espacio. Esta es una serie también de los 60s que se llama European Couples, o parejas europeas, y esta serie tiene la particularidad de usar lámparas de 8 pies, 2 están volteadas hacia el muro y 2 están volteadas hacia nosotros. Esta serie siempre tiene la misma forma. Aquí es importante hablar también de, digamos, los elementos formales de la obra de Dan Flavin, que son tubos fluorescentes de 2, 4, 6 y 8 pies, que eran los tamaños con los que él trabajó, y también trabajó con una paleta limitada de 8 colores más 3 blancos. Entonces él tenía estos colores que estaban disponibles. Estas lámparas obviamente son el producto y el resultado de los ambientes corporativos de los 50s y de los 60s, que estaban tratando de homogenizar la luz en las oficinas y de brindar un ambiente aparentemente neutral hacia las oficinas, y eran un objeto totalmente industrializado, comercializado, doméstico, disponible y casi sin importancia. Era un objeto que era parte de la vida cotidiana de las personas. Ahora es una tecnología extinta, arcaica, que no existe más, que además es increíblemente difícil de conseguir, de usar. Nosotros tenemos un solo proveedor en el mundo que sigue haciendo luces fluorescentes, y eventualmente es una tecnología que se va a extinguir. Los gases que se necesitan para hacer cada color son más difíciles de conseguir, y hay colores que son mucho más difíciles de hacer que otros. Entonces, sí, en realidad, si uno hace, digamos, un zoom out
en el tiempo geológico, no en el tiempo humano, tiene esta característica de ser bastante efímera, porque narra no solo la historia del artista, sino también narra la historia de la tecnología y narra la historia de las corporaciones, de las industrias y de cómo nos relacionamos nosotros con esos espacios. Por otro lado tenemos la serie de Monumentos a Vladimir Tatlin, que es una serie que empieza también en los 60s y que es una serie que usa exclusivamente luces blancas, y por medio de esta combinación, aquí pueden ver los tamaños 2, 4, 6 y 8 pies, y son las variaciones que él va a usar para generar distintos patrones. Nosotros en día tenemos 13 Tatlins en nuestra colección, y unos son más horizontales, otros son más verticales, diagonales, en fin. Yo creo que lo importante de esta serie es entender cómo él, con una economía de medios, con un vocabulario limitado de opciones, realmente logró crear una variedad inmensa de resultados que son diferentes y que tienen que ver con el espacio, pero tienen que ver cómo nos relacionamos nosotros con el espacio. Con esta parte voy a concluir el tour. Estoy a sus órdenes si quieren hacer otras preguntas. Vincent también está por acá para si quieren preguntarle algo a la curadora, también está acá. De 1973 tenemos esta serie que se llama Barreras. Esta serie es una serie que dialoga con el espacio de una forma única, puesto que tiene la condicional espacial de tener que bloquear el acceso a una parte de las galerías. Esta es una serie que empezó a hacer a mediados de los 60s. Sin embargo, esta pieza que tenemos en exhibición aquí es del 73 y está dedicada a Heiner Friedrich, que es uno de los fundadores de DIA. Entonces, esta pieza es importante porque no solo está en la colección de DIA, sino además está dedicada a uno de sus fundadores, y es una pieza que cambia con el espacio. Digamos, aquí mide el ancho de la galería, pero es una pieza que puede medir hasta 100 metros y se adapta al espacio de manera en la que nos prohíbe accesar a una parte del espacio. Desde entonces, él hizo muchas barreras con distintos tamaños y colores de focos. Entonces, ustedes pueden ver en su historia, en la historia de su producción, cómo hay barreras que son más altas, que son bajas, que se cruzan. Hay barreras rojas, azules, verdes. Y esta es una de sus barreras más representativas, puesto que es una de las más extensas que creó. Para finalizar, tenemos una serie no se puede percibir muy bien desde aquí, y por eso voy a hablar de ella, porque es la única que no estamos viendo, que son los Liners, que son estos tubos de 8 pies que tienen otra luz atrás y están recargadas en la esquina. Y entonces el juego que hacen precisamente con este display de zigzag es con la esquina, y hay que moverse para verlos, hay que recorrer el espacio con el cuerpo. Como les decía en la entrada, esta es una exposición que obliga al cuerpo a recorrer la exposición, a volver. Ustedes van a ver cómo, por ejemplo, entre más tiempo que pasamos en la barrera verde, la luz se vuelve más blanca, y esos son nuestros ojos adaptándose al color y al espacio. Entonces, es una exposición que nos pide que estemos activos como espectadores, como visitantes, que nos movamos y que descubramos todas las formas en las que estos colores se reflejan en los muros y en el espacio. Muchas gracias a todos por venir, gracias por ser parte de este recorrido. Estamos muy contentos de presentar esta exposición. Los invito a que les den una vuelta al espacio.